Gloria al Señor. Isaías capítulo 6. Cuando lo encuentre se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. Isaías capítulo 6. Gloria a Cristo. Si usted ama a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Si me amáis, dijo el Señor, guardad mis mandamientos. O sea, la palabra. El que ama a Dios y no lee la palabra es mentiroso. Amén. ¿Digan amén los mentirosos? Bendito Dios. No es que aquí no vamos a hablar la verdad, hermano. Aquí no vamos a andar con rodeo. Aquí no andamos con indirectas. Aquí son directas. Bendito Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bendito Dios. Gloria al Señor. Isaías capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7 por el momento. Dice la palabra de nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Y bajo la dirección de su Espíritu Santo dice la palabra del Señor así. En el año que murió, ¿quién, hermanos? El rey Usías. Dice Isaías, vi yo al Señor. ¿Dónde, hermanos? Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían, ¿qué, hermanos? Habían serafines, cada uno tenía, ¿cuántas alas? 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno a otro daba voces diciendo, ¿cómo le decía, hermano? Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba. ¿Y qué más? Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos. ¿A quién? Al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano, ¿en qué, hermanos? Un carbón encendido, ¿tomado de dónde? Tomado del altar, ¿con qué? Con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y he quitado tu culpa, y limpio tu pecado. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gloria, le damos honra, le damos alabanza, Señor. Solamente usted es digno de ser glorificado, Señor. Ponemos, Señor, esta predicación, esta enseñanza de su palabra, Padre, le pido que sea usted, Señor, usando mis labios, Señor, a través de su Espíritu Santo, Señor, para poder impartir y enseñar su palabra tal como está escrita, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Danos un corazón entendido, Padre Santo, Dios, un corazón obediente, para poder por obra, Señor, tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Háblanos, Señor, que podamos ser edificados, Señor, y la gloria se la daremos a usted ahora y siempre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, más hermano. Quiero predicarle con la ayuda del Señor para el tema de la gloria de Dios, hermano. La gloria de Dios es la presencia de Dios, para que me entiendan. ¿Cuántos creen que la gloria de Dios está aquí? ¿Cuántos creen que la presencia de Dios está aquí, hermanos? Si Dios ha prometido estar con nosotros, Él dice, donde 2 o 3 estén congregados mi nombre, ahí estoy yo. Él está aquí, hermanos, porque este culto lo hacemos ¿para quién? Para Dios. Para exaltar su nombre, para glorificarle. ¿A quién ha cantado usted? ¿A quién ha adorado usted? A Dios. Hemos venido a la casa de Dios a adorarle, a glorificarle, a exaltarle, a proclamar que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y que fuera de Él no hay Dios, amados hermanos. Aquí vemos, amados hermanos, que la visión que tiene este hombre llamado Isaías, amado, de la magnificencia, de la gloria de Dios, amados hermanos, una experiencia maravillosa que marcó la vida de este varón, de este profeta de Dios, de este varón que era un hombre temeroso del Señor, amados hermanos, pero se da cuenta que delante de la majestuosidad de Dios, aún el hombre más puro, más amados hermanos, que procura agradar a Dios, se siente inmundo ante la santidad del Señor. Y es importante, amados hermanos, que el libro de Isaías comienza con un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Al pueblo del Señor, que se arrepientan de sus malos caminos, que vuelvan al Señor, y que Dios está dispuesto a perdonarlos si se arrepienten verdaderamente. Cuando hay un verdadero arrepentimiento hay cambio, bendito Dios, y eso es lo que Dios quiere. Dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán ¿qué? Emblanquecidos, sí, como la blanca lana.
Si fuera el rojo como el carmesí, dice que se verá así como como el blanco, como la nieve. Usted ve la nieve, qué bonita que no es el blanco que usamos nosotros, nada que ver. La nieve es blanquita. Nosotros a veces decimos que andamos camisa blanca, pero son amarillas realmente, pero gloria al Señor. Nosotros decimos que es un blanco. Mire, yo digo que es blanca tatuaje. Pero no, la nieve. Entonces lo que Dios purifica, hermano. Mira qué lindo es Dios, que ¿cuántos han sido limpiados por el Señor? La sangre del Cordero nos ha limpiado, amados hermanos. Y nosotros tenemos que estar agradecidos con el Señor. Este hombre, pueden imaginarme, amados hermanos, metámonos ahí en la escena con Isaías, llegando al templo. Él no está dentro del templo. Él está afuera, en los atrios, en el patio, para que me entienda. Él está ahí, en el lugar donde se hacen los sacrificios, cerca del altar. Y él se acerca a ese lugar y dice la palabra del Señor que tuvo una visión. O sea, Dios le abrió, que movió la cortina espiritual, lo que no se puede ver con los ojos físicos, con los ojos carnales, sino que Dios le mueve esa cortina y lo saca de lo natural a lo sobrenatural, donde está Dios, amados hermanos. Y dice en el versículo 1, en el año que murió el rey Uzías. Pero es muy importante notar que al principio de esta visión habla de este rey llamado Uzías, amados hermanos. Y este rey, amados hermanos, fue uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Dios. Fue un hombre que comenzó a reinar, dice la palabra del Señor, a los 16 años. Y que reinó 52 años sobre este pueblo, se imaginen. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, que cuando él comenzó a reinar, dice que hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Dice que era un hombre temeroso de Dios, que procuró buscar a Dios. Buscaba hacer la voluntad de Dios. Imagínense, amados hermanos, no hay mejor, amados hermanos, para reinar que reinar con el temor de Dios, con el favor de Dios, que Dios esté tomando a Dios en el asunto en todo. Y este hombre, lo primero que hizo, aún a pesar de que era un joven, amados hermanos, por eso no hay excusa, hermano. Los jóvenes pueden buscar al Señor. No que porque está joven, no, los jóvenes pueden buscar al Señor. Usted ve el ejemplo de los tres jóvenes que están allá, que hablan: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y Daniel, amados hermanos, eran jovencitos que buscaron y ellos propusieron en su corazón no contaminarse. Pero se puede, amados hermanos. Y siendo joven, comenzó a reinar, buscó a Dios con todo su corazón y hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y dice la palabra del Señor que era un varón entendido en las visiones de Dios. O sea que Dios le daba visiones también a este varón. Este hombre, amados hermanos, que pasaba en la presencia del Señor y quería hacer la voluntad de Dios, Dios le revelaba cosas a él y él era entendido en visiones. Y dice que todos los días de que él buscó a Dios, Dios lo prosperó. Qué lindo, amados hermanos, que cuando buscamos a Dios, Dios nos prospera. ¿En qué sentido? Que las cosas nos van bien. Cuando le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde y haga conforme a lo que en él está escrito, porque entonces prosperará y todo te irá bien. Entonces ahí está, en hacer la voluntad de Dios nos va bien, hermano. En obedecer a Dios nos va bien. Los beneficiados somos nosotros. Los bienaventurados somos nosotros. Pero desobedecer a Dios también trae consecuencias, amados hermanos. Entonces Dios nos pone en nosotros si queremos obedecer o desobedecer. Y este hombre hizo lo más inteligente, buscó a Dios y Dios lo prosperó. Dios le daba victoria sobre sus enemigos. Dice que le dio victoria sobre los filisteos y sobre los árabes. Y dice la palabra del Señor que la fama de él se extendió en todos los alrededores, llegó hasta Egipto, amados hermanos. Y Dios lo hizo poderoso, le dio un ejército poderoso. Dios lo prosperó económicamente, amados hermanos. Comenzó a construir murallas sobre las ciudades, aún en el desierto hizo manantiales, y Dios lo prosperó en todas las áreas, hermanos. Al punto, amados hermanos, de que la fama de él se extendía, amados hermanos, y los enemigos tenían temor de él porque Dios estaba con él. Y este hombre, amados hermanos, mandó a hacer cuantas cosas. Y este hombre, dice la palabra del Señor, se lo dejo de tarea allá en segunda de Reyes, amados hermanos, en segunda de Crónicas, capítulo 26. Ahí está la historia de este hombre llamado Uzías. Dice la palabra del Señor que este hombre fue con unos ingenieros que inventaron, amados hermanos, la catapulta. ¿Usted conoce la catapulta? Dice que una maquinaria inventaron en aquellos tiempos, hermano. Y la pusieron sobre las murallas, sobre las torres, y dice que tiraba saetas, o sea, tiraba flechas contra sus enemigos. Un arma mortal que nadie la tenía en aquel día.
Y también dice que tiraba grandes rocas, hermano. Entonces ellos fueron, este hombre, con los hombres que Dios puso alrededor, fueron los mentores de esta arma. Y dice que Dios lo prosperó en gran manera, amados hermanos, al punto de que él, amados hermanos, llegó en un momento donde se olvidó de quién lo había llevado a ese lugar. Y vamos allá en Segunda de Crónicas, amados hermanos. Miren qué importante es tener cuidado con el éxito, amados hermanos. No todos pueden con el éxito. Era un hombre exitoso. Vamos ahí a Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Dice, mas cuando ya era fuerte, voy a seguir, ahí me alcanza ahí, hermano, porque no, aquí el tiempo no alcanza. Mas cuando ya era fuerte, o sea, el rey Usías, su corazón se enalteció para su reina. ¿Qué pasó con él, hermanos? Se enalteció su corazón. El orgullo, la vanagloria, como Nabucodonosor, que dijo, esta es la gran Babilonia que yo he construido. Se enalteció su corazón, hermano. ¿Y qué pasó, hermano? Dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar. En el altar del incienso. ¿Qué pasó? Este hombre, amados hermanos, él se creía, o sea, Dios lo prosperó, todo iba bien, y él pensó que él podía hacer todo lo que él quería. Y no podemos hacer todo lo que nosotros queríamos. El Dios que le había dado la victoria, el Dios que lo había prosperado, el Dios que lo había puesto en el trono, el Dios que le había dado la victoria sobre sus enemigos. Pero el enemigo minó su mente y su corazón pensando de que él era el grande, que él era el fuerte, que él era el inteligente, y por tanto él podía hacer lo que él quería porque él era el rey. Hay que tener cuidado. Entonces este hombre, amados hermanos, ahí sigue, le queda tarea ahí, se lo voy a resumir. Este hombre, este rey, dice que entró, amados hermanos, para quemar incienso. Me imagino a este hombre llegando, amados hermanos, al templo. Y acuérdense que el templo estaba en los atrios donde hacían que los sacrificios de los animales, la expiación por el pecado del pueblo. Y luego entraban al tabernáculo, ¿verdad? Donde estaba el lugar santo, donde estaba la mesa, los panes de la propiciación, donde estaba el candelabro de oro y donde estaba el altar del incienso. En ese lugar santo solamente podían entrar ¿qué? El sumo sacerdote y los sacerdotes. Nadie más, ni los demás levitas podían entrar. Solo los sacerdotes para hacer sus oficios. No podía entrar el rey, no podía entrar profeta, nadie, porque Dios lo había determinado así. Al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote, y una vez al año, para la expiación por el pueblo, ¿verdad? Ya estudiamos todo eso. Entonces el rey Usías, siendo rey, él pensó que por ser el rey, él tenía la autoridad de hacer lo que él quería. Entonces los sacerdotes trataron de impedírselo de que él entrara a ese lugar. Pero como su corazón se había enaltecido, hermano, había orgullo en él, que podía hacer lo que él quería porque era el rey. Cuidado, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con las cosas. Diga, las cosas de Dios se respetan. Diga, las cosas de Dios se respetan, son serias, amados hermanos. No las tengamos en menos. Este hombre, amados hermanos, entró aún cuando el sumo sacerdote y los sacerdotes se lo querían impedir. Él entró para ofrecer ¿qué? Incienso, quemaron una semillita, una especie aromática en ese lugar que estaba ya para entrar al lugar santísimo. Se metió donde no se tenía que meter, amados hermanos. Entonces dice la palabra del Señor que Usías, cuando los sacerdotes trataron de detenerlo, dice que él se llenó de ira, hermanos. Y a lo mejor quiso amenazarlo de muerte porque era el rey, amados hermanos, pero ahí le vino el juicio de Dios. Y dice que le cayó lepra. Dios le trajo disciplina a este rey. Mira, amados hermanos, es bien triste que mucha gente comienza bien, está mucho tiempo bien en los caminos del Señor, pero ya cuando en la última fracasan, hermano. Hay que tener mucho cuidado y aprender de esto, porque Dios lo ha dejado para ejemplo. Entonces el rey Usías, por hacer algo que solamente le correspondía a los sacerdotes. Solo a los sacerdotes le tocaba quemar ese incienso, no le tocaba al rey de los profetas. No. Dios lo había establecido así. Y cuando Dios establece algo se respeta. Porque Dios es Dios y lo que Él dice se tiene que cumplir al pie de la letra, amados hermanos. Entonces este hombre quemó el incienso y hizo lo que no le correspondía a él. Hay que tener cuidado. Dígale a su hermano, ten cuidado, no andes haciendo lo que no te corresponde a ti.
Bendito Dios. Bendito Dios. Tenga cuidado, hermano. Mira, aquí Dios nos tiene al frente, tiene líderes y lo tiene usted también. Bendito sea Dios. ¿Verdad que sí? Pero usted no tiene que hacer lo que Dios me ha puesto a hacer a mí. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Para eso Dios nos ha puesto acá. Pero también con esto le digo que Dios, si yo cometo ciertos errores, Dios me va a pedir cuentas a mí. ¿Usted me puede dar un consejo? Claro que sí. Con respeto usted me puede acercar, darme un consejo y todo eso. Pero tenga cuidado. No tome lugar que no le corresponde. Bendito sea Dios. Ni tampoco yo no me voy a meter a decirle, como le digo, en hacer cosas que a usted le corresponden porque son suyas. Yo como el pastor no tengo esa autoridad de hacer lo que a usted le corresponde. Bendito sea Dios. Entonces, todo en su lugar, hermanos. Y dice que le cayó lepra y fue leproso hasta el día de su muerte. Imagínense cuántos años esforzándose, hermano. Cuántos años luchando por agradar a Dios, por hacer la voluntad de Dios. Cuando este hombre estaba reinando, no, el pueblo estaba en paz. Había victoria, había temor de Dios, había presencia de Dios en ese lugar. Porque cuando hay hombres temerosos de Dios que hacen lo recto de Dios, amados hermanos, Dios está en el asunto. Dios lo prosperaba en todo. Pero ¿qué pasó? A lo último, como dicen hoy en día, se torció, se desvió, se cayó de la gracia y murió leproso. La disciplina de Dios cayó. Hay que tener cuidado, hermanos. Entonces por eso enfatiza que en el año que murió el rey Uzías, vio al Señor, dice él. Vio al Señor en ese año que él murió. Después de que este hombre murió, prácticamente había un caos, había una incertidumbre en el pueblo. El rey, el hombre temeroso de Dios, aún si este hombre que era temeroso de Dios murió de esta manera, entonces, pero había muchas preguntas, muchas inquietudes. Ahora no tenemos rey. Entonces Dios le muestra a Isaías que a pesar de que había muerto el rey, Dios seguía teniendo el control, de que nada se había salido del control de él, porque aunque no era todo en la tierra, él reina sobre los cielos y sobre la tierra. Y esta visión le quiere mostrar a Isaías que quien verdaderamente reina es el Señor. Bendito sea Dios. No son los presidentes, no son los gobiernos, no. El Señor les permite gobernar y les da poder, pero realmente quien gobierna es Dios. Dios, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces dice que Él vio, amados hermanos, ahí en el versículo 1, sigamos leyendo Isaías 6:1. Entonces, y murió, ¿verdad? ¿Y cómo murió, hermanos? Leproso. Qué terrible, ¿no? Qué terrible, hermano. A veces Dios, en su misericordia, permite ciertas cosas para que no se pierdan las almas. Conocemos historias de siervos del Señor que caminaron bien un tiempo, pero al final se desviaron, hermano, hicieron lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Y a algunos Dios les dio la oportunidad, permitió una enfermedad para purificarlos, para que no se pierdan. Pero ya no los sanó, ya no los levantó, se fue. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Solo Dios sabe si su corazón, ¿verdad?, se arrepintió verdaderamente. Entonces hay que tener cuidado, hermano. No hagamos lo que Dios no nos ha mandado a hacer. No se meta en lo que Dios no lo ha llamado. Pero lo que Dios lo ha mandado a hacer, eso sí, hagámoslo. Y usted sabe qué Dios lo ha mandado a hacer. Cada quien sabe, ¿verdad?, lo que Dios le ha dado. Entonces a eso sí prestemos la atención. Y dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono. Miren qué lindo. ¿Sobre qué estaba, amados hermanos? Sentado sobre un trono. Esto quiere decir que ¿quién está reinando? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea Dios. Y no cualquier trono, dice alto y sublime. Bendito sea Dios. Está sobre todo. Bendito sea Dios. Él reina con poder, con autoridad. Él es la máxima autoridad, amados hermanos. Lo que Dios le está mostrando a Isaías, que Él está en los cielos. Bendito sea Dios. Dice el Salmo, amados hermanos, 11:4, Dios está en su santo templo. Dios tiene en el cielo su trono. Dice el Salmo 103:19, Dios estableció su trono en los cielos y su reino domina sobre todos. Y su reino domina sobre todo. Isaías 66:1 dice: el cielo es el trono y la tierra el estrado de sus pies. Deja claro, amados hermanos, que el cielo es su trono y la tierra el estrado de su pie. El que no sabe que es un estrado, una plataforma, amados hermanos. ¿Cuántos saben cuando alguien va a juicio y está aquí el fiscal y está donde una plataforma y le dice: suba al estrado al que va a acusar?
y al defensor y lo suben ahí. Ese es el estrado, una plataforma. Entonces él dice, la tierra es el estrado de sus pies, y el cielo dice que es su trono. Imaginen qué grandes son los cielos, hermano. Se pueden imaginar que no tiene fin, los cielos no tienen fin. Y dice que el trono son los cielos. Se puede imaginar que tan grande, Dios más grande aún que los cielos. Dice, vi al Señor sentado en su trono, y dice que estando él ahí, amados hermanos, pero miren, vamos a examinar esto. Vamos a ir ahí para que aprendamos, amados hermanos. Dice, sobre un trono alto y sublime, o sea, no un trono cualquiera, lo tenemos claro, ¿verdad que sí? Y sus faldas llenaban el templo, o sea, estamos hablando de la presencia. Aquí está hablando de que, amados hermanos, de que Dios no solamente es rey, sino que Él es juez. Él es la autoridad suprema, bendito sea Dios. Dice, por encima de Él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Bendito sea Dios. Este rey es un Dios soberano, amados hermanos. Miren, aquí en este versículo es el único versículo donde aparecen serafines. Serafines viene de una palabra hebrea, amados hermanos, que quiere decir seres que arden, seres ardientes. Bendito sea Dios. Eso significa serafines. Y ahora usted va a comprender algo que muchas veces no le hemos sentido cuando en Génesis, amados hermanos, dice la palabra del Señor que la serpiente era más astuta. Pero no se está refiriendo a un animal, a una culebra. No. Se está refiriendo a un ser que arde, amados hermanos. Porque la misma palabra hebrea, amados hermanos, que se usa para serafín, tiene un doble significado, vamos a llamarle de esa manera, que significa ser ardiente, algo que arde, o también una serpiente ardiente. Eso significa también. Usted sabe los idiomas, ¿verdad? Hay que entender eso, que está en hebreo. Esta palabra está en hebreo, para que usted me pueda entender a lo que estamos hablando aquí. A veces pensamos de que realmente Eva estaba hablando con una culebra. No estaba hablando con una culebra. Estaba hablando con un ser espiritual. Estaba hablando, o sea, usted sabe quién era Satanás. Era un ser, amados hermanos, un ser creado, hermoso, no era una culebra. Pero también denota la característica, y por eso en Apocalipsis le llama la serpiente antigua. Y para que usted me entienda, denota una cosa y denota la otra. Tiene el mismo significado, se usa la misma palabra. Le voy a poner un ejemplo en español. ¿Qué entiende usted por banco? Por banco, ¿qué entiende usted por un banco donde se sienta, ¿verdad que sí? Un banco que lo va a sentar en el banco. Pero también, ¿qué? Un lugar que donde usted deposita dinero. Banco. Y se escribe de la misma, pero tiene diferentes connotaciones, diferentes significados, pero se escribe con la misma palabra. Ok, en inglés vamos a poner un ejemplo. Hermano Joseph, que me ayude porque son bilingües ellos. ¿Cómo se dice rápido en inglés? Fast, rápido. ¿Y cómo se dice ayuno en inglés? Se dice lo mismo y se escribe igual, pero significa dos cosas diferentes. Fast, rápido, fast, ayuno, ¿lo dije bien? Bueno, ahí en el acento, gloria a Dios, pero para que lo entiendan, amados hermanos, o sea, esta misma palabra denota ¿qué? Que se refería a entonces el traductor cuando habla de que Eva está hablando con un ser que arde, pero él usó serpiente, que también tiene la misma connotación. Ese es como algo para que entendamos un poquito, amados hermanos, pero sigamos ahí, eso es lo de menos, pero estamos aprendiendo un poquito. Dice que estos seres, amados hermanos, están ahí por encima, están rodeando el trono de Dios, hermano. Se puede imaginar, aquí lo describe como serafín, y Apocalipsis capítulo 4 lo describe como ¿qué? Como seres vivientes. Y da otras características que aquí no las da, amados hermanos. Pero dice que tenía 6 alas, bendito sea el nombre de Jesús. Tenía 6 alas, dice que con 2 alas cubrían ¿qué? Su rostro. ¿Qué estaban haciendo, hermano? ¿Qué hacían con 2 alas? Mostrando ¿qué? Reverencia a Dios. Se cubren su rostro. Imagínense, amados hermanos, que esto, a pesar de que ellos son seres perfectos, son seres santos, puros, pero aún ellos, amados hermanos, la santidad de Dios es tan grande que ellos tienen que cubrir su rostro para no ver la santidad de Dios, la pureza de Dios, siendo seres, hermanos, perfectos, sin pecados.
que están al servicio de Dios, que no tienen nada de qué avergonzarse ni nada. Pero la reverencia, amados hermanos, ellos se cubren su rostro. Dice que con dos cubren sus pies, que para los judíos los más bajos. Por eso es que ve que cuando ellos llegaban a una casa, ¿qué les harían? Le lavaban los pies. ¿Qué es lo que hizo Jesús a sus discípulos? Le lavó sus pies. Entonces ellos se cubrían los pies, como demostrando ¿qué? La humildad, hermano. La humildad delante del Señor. Y con dos dice volaban, lo cual habla de la disposición y la voluntad al servicio del Señor. Miren qué lindo que podemos aprender de estos seres, amados hermanos. Ciertos seres que son seres perfectos, puros, santos, hermano, pero no se igualan con la santidad de Dios, con la pureza de Dios, que está más allá, amados hermanos, que aún estos seres que están ahí lo más cerca de Dios, amados hermanos, ellos tienen que cubrirse delante de la gloria del Dios Todopoderoso. Cuanto más nosotros tenemos que tener reverencia delante de este Dios. ¿Por qué no hay temor a Dios? Porque desconocemos a Dios. ¿Por qué vivimos como vivimos? Porque desconocemos al Dios que hemos, al Dios de la Biblia, amados hermanos. Conocemos al Dios de una religión, conocemos al Dios de cual se nos predica y que no se conoce y que el cual no es el de la Biblia. Este es el Dios de la Biblia, amados hermanos, y Él es el mismo de hoy, de ayer y por los siglos de los siglos. Dice la palabra del Señor que en Él no hay sombra de variación alguna. Él fue, Él es y será por siempre. Él no cambia, hermanos. Y aquí Él está viendo ahí, amados hermanos, está viendo esa visión. Yo no sé si usted algún día ha tenido una experiencia con el Señor, hermanos. Que esas experiencias lo marcan a uno. Y esas experiencias suceden en los momentos, en las situaciones cuando más difíciles estamos pasando, hermano. No es cuando usted se mete ahí en la... Bueno, algunos quizás no han tenido, gloria al Señor. Pero la mayoría de veces pasa cuando estamos pasando situaciones difíciles, hermano. Y Dios nos da unas experiencias, hermano. No como las que tuvo Isaías, por supuesto. Yo no he tenido esa experiencia. He tenido experiencias con Dios hermosas, amados hermanos, donde he escuchado la voz de Dios. Y lo más que he llegado a ver de Dios, del Señor Jesucristo, son las vestiduras blancas de aquí para abajo, amados hermanos. Y algo lindo, amados hermanos, que lo marcan a uno. Pero la palabra del Señor da testimonio de que aún estos seres que son seres que arden, seres que están al servicio del Señor. ¿Y sabe quién estuvo ahí? Satanás estuvo ahí también. Pero se enalteció su corazón también, ¿ah? ¿Sabe que no es nuevo? Se enalteció su corazón, fue destituido de allá, fue expulsado de la presencia del Señor. Y dice, ¿pero qué hacían, amados hermanos? Y dice que volaban, o sea que están activos. Están activos ahí, amados hermanos. Y dice, y el uno al otro daba voces diciendo. Dice que el uno al otro daba voces diciendo. ¿Y qué es lo que decían, hermano? Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Mire, y no cesaban de decir, santo, santo, santo. Digámoslo todos, amados hermanos. Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, esto quiere hablar de la plenitud, de la santidad de Dios, de esa santidad que solamente la tiene Dios y que nadie más la tiene. Solo Dios tiene esa santidad y por eso dice santo, 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 que quiere decir, o sea, 3 veces lo dice, y habla de la plenitud, de la santidad, de la pureza de Dios, que aún estos seres que son tan perfectos, tan puros, no se comparan con la plenitud absoluta de la santidad que hay en Dios. Por eso no hay hombre, dice, que pueda ver a Dios y viva. Nuestros seres, bendito sea Dios, se tapan. Dice la Biblia que un día le veremos tal como Él es, hermano. Un día, si nos esforzamos, si vivimos como Dios nos enseña en su palabra, si hacemos su voluntad, amados hermanos. Entonces este santo, santo, santo enfatiza que la santidad suprema de Dios, que no hay nadie como Dios de santo. Por eso nosotros cuando nos acercamos a este Dios tenemos que hacerlo ¿con qué? Con reverencia. Cuando usted se mete allá al lugar secreto que usted tiene, yo no sé, su cuarto, su sala, usted sabe, usted tiene que acercarte delante de la presencia de Dios ¿con qué? Con reverencia, con temor y temblor, porque no está delante de cualquier ser, está delante de este ser supremo, delante del Rey de reyes y Señor de señores, el cual es santo, santo, santo. Cuando venimos a la casa del Señor tenemos que venir, hermanos, amados hermanos, que venimos a adorar a un Dios que es santo, santo, santo.
Cuando las alabanzas están, tenemos que tener reverencia porque estamos adorando a este Dios que es santo, santo, santo. Cuando están las alabanzas, mejor están viendo para los lados, bendito sea Dios. Es porque no conocemos a Dios, no tenemos temor a Dios. No, hermanos, amados hermanos, cuando venimos, tenemos que unirnos a la adoración a Dios. Dios se quiere dejar sentir, es cierto, nosotros no nos movemos por el sentir, por emociones, pero Dios se quiere manifestar, Dios se quiere dejar sentir también, amados hermanos, pero para eso nosotros tenemos que adorar a Dios con entendimiento, ¿verdad que sí? Y adorar a Dios con entendimiento es saber conocer al Dios que estamos adorando y saber de darle la alabanza que solamente Él se merece, bendito sea Dios. Cuando venimos de nuestra casa tenemos que venir dispuestos. Voy a la casa del Señor, voy a adorarle, voy a glorificarle, voy a darle gracias porque Él se lo merece, porque Él ha sido bueno, porque Él es Dios. Tenemos que venir con una actitud diferente, con la actitud correcta delante de los ojos de Dios. Y que Dios reciba nuestra adoración. ¿De cuántos creen que Dios les ha recibido la adoración en esta tarde? Bendito Dios. Gloria al Señor, hermanos. Adore a Dios. Miren. No es necesario, uno, amados hermanos, porque tiene que impulsarlos. Pero no espere que uno le diga, adore a Dios, abra sus labios, glorifica al Señor. No, hermano. Bendito sea Dios. No, es que yo no puedo creer que ustedes sean calladitos así en su casa, hermanos. Yo no les creo, si es que esas caritas los delata, hermanos. Que ustedes no son calladitos. En sus trabajos no son así, hermano. Cuando andaban en los bailongos no eran así. Cuando andaban allá practicando el deporte que les encantaba y todo, no eran así. En las fiestas no eran así. No, hermanos, pero ¿por qué aquí? No, hermanos, aquí es donde tenemos que derramar nuestra alma delante de la presencia del Señor, elogiando, glorificando al Señor, reconociendo que Él es grande, que Él es poderoso, que si estamos aquí es por su misericordia, que nos ha limpiado, que nos ha lavado con su sangre, y por eso tiene que haber gratitud en nuestro corazón. Estos seres están al servicio del Señor y dice, santo, santo, santo es el Dios de los ejércitos. Y dice, algo que hay que enfatizar aquí también, dice, toda la tierra está llena de su gloria, bendito sea el nombre de Jesús. Mire, esto es bien importante, amados hermanos, que toda la tierra está llena de su gloria. Lo que le está demostrando a Isaías es de que Dios no se basa solamente en su presencia en un templo. La presencia de Dios está en todo el mundo. Por eso dice que toda la tierra está llena de su gloria, bendito sea el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria porque Dios es el que la ha creado. Dios la creó con su poder, con su palabra. Por la boca del Señor fueron hechas todas las cosas, amados hermanos. La gloria del Señor lo llena todo. La creación tiene el sello de Dios. Bendito sea Jesús. Dice Salmos 19:1 que los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios. O sea, usted en el cielo se da cuenta de que hay un creador. Y dice que en el principio creó Dios ¿qué? Los cielos y la tierra. La misma creación, o sea, tiene el sello de la gloria del Señor, amados hermanos. Dice Juan 1:3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que fue hecho, fuese hecho. Él lo hizo todo, amados hermanos. Entonces, la presencia de Dios, la gloria de Dios está en todo lugar. Por eso nuestro temor a Dios, nuestro amor a Dios, tenemos que estar conscientes de que Él está en todo lugar. Él está en su casa, Él está en su trabajo, Él está donde quiera que vaya, Dios lo está viendo. El salmista dijo, ¿dónde me iré de tu presencia? Si me fuera lo más alto, ahí estás tú. Si me fuera lo más profundo, ahí estás tú. ¿Dónde me esconderé de la presencia del Señor? Nadie puede esconderse de la presencia del Señor, porque la gloria del Señor está sobre toda la tierra, amados hermanos. Y dice que cuando estos varones, estos seres adoraban al Señor, en el versículo 4 dice que los oficiales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Mire qué tan poderosa es la alabanza, la adoración, amados hermanos, cuando se hace de la manera correcta. Dice la palabra del Señor que los oficiales del templo, que no saben qué es los oficiales de las puertas, son las cosas que sostienen la puerta. Para que me entiendan, aquí son estos marcos, ¿verdad? Los que no se mueven.
en algunos lugares en nuestras casas en El Salvador, yo no sé, quizás era de adobe donde estaba la puerta, o era de concreto y no se movía ese marco donde estaban enganchadas las puertas. Los oficiales de la puerta dicen que cuando estos seres adoraban al Señor y proclamaban que Él es santo, 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 dicen que los oficiales de la puerta se estremecían con adoración. Bendito sea el nombre del Señor, porque es una adoración con poder, con autoridad. La gloria del Señor dice que descendió en ese lugar, amados hermanos. Cuando adoramos a Dios de la manera correcta, la presencia de Dios desciende sobre ese lugar. Bendito sea Dios. ¿Cuánto va a descender la gloria del Señor? Es cierto, Dios está en nosotros, pero nosotros no podemos limitarnos. Dios quiere hacer más. Dios quiere derramar de su gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Dice el versículo 4, y la casa se llenó de humo. Mire, cuando la casa se llenó de humo, no está diciendo que hicieron una fogata y una gran masón ahí. Lo que está hablando es acerca de una nube, hermanos, hermanos. De una nube, bendito sea Dios, porque Él ha visto una luz inaccesible, bendito sea Dios. Entonces eso es la misericordia de Dios. O sea, cuando habla de la nube, de ese humo, vamos hermanos, está hablando de la presencia de Dios, la gloria del Señor que descendió a ese lugar. Cuando Moisés sube al monte Sinaí, dice que una nube se puso sobre el monte, y aquel monte que temblaba, porque la presencia del Señor estaba en ese lugar, y el pueblo tenía miedo a acercarse, bendito sea Dios, por la condición de ellos. Cuando Salomón está dedicando el templo al Señor, amados hermanos, el templo que le construyó, bendito sea el Señor, dice que cuando los sacerdotes llevaron el arca del pacto y la pusieron en el lugar santísimo, cuando ellos salieron, dice que descendió una nube, descendió, y los sacerdotes no podían ministrar porque la gloria, la presencia del Señor estaba en ese lugar. Entonces este humo, ¿qué día es? La gloria de Dios. Vamos a Éxodo 24 para que lo lea con la palabra, para que lo compruebe ahí, porque lo veo algo dudoso. No es esos masón que andan hoy estos locos ahí con unas máquinas, no. No, como que andan sacando colmenas. No, hermanos. La gloria del Señor, la presencia de Dios. Éxodo 24:15. Éxodo 24:15 dice de esta manera: entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el ¿qué? ¿Qué cubrió el monte? Una nube. ¿Y qué dice? Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como ¿qué? Como un fuego abrasante en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. O sea, la gloria de Dios tiene que ver con la presencia de Dios. Dios descendió, o sea, aunque no llena todo, pero Dios descendió a ese lugar y se cubrió a través de una nube, bendito sea Dios, para que el pueblo no muriera, porque si Él se hace presente, muere todo aquel, amados hermanos, porque son impuros, porque son pecadores, porque Él es santo, santo, santo. Ahora vamos a 1 Reyes capítulo 8, más adelantito, 1 Reyes capítulo 8. Vamos a leer del versículo 10 al 11. 1 Reyes capítulo 8, versículo 10 al 11. Dice la palabra del Señor: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, ¿qué dice? La nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no podían permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa del Señor. Mire qué importante, amados hermanos, la presencia del Señor. Nosotros necesitamos que la gloria del Señor descienda, hermano, a este lugar. Pero para que la gloria del Señor descienda, tenemos que adorar al Señor, tenemos que venir y adorar al Señor de la manera correcta. Primero tenemos que ¿qué? Alinear nuestras vidas al Señor, vivir una vida en obediencia al Señor, para que Dios pueda recibir ¿qué? La adoración y la exaltación, amados hermanos. Entonces, cuando estos seres vivientes están adorando al Señor, algo tiene que suceder. Cuando nosotros adoramos al Señor, algo tiene que acontecer, hermanos, en este lugar. Algo tiene que acontecer en nuestra vida. Dice que cuando ellos proclamaban santo, 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 todo aquel lugar, esos quiciales de la puerta se sacudían, bendito sea Dios. Usted conoce la historia que habla la Biblia allá en Hechos. Dice que Pablo y Silas a medianoche dicen que oraban y cantaban al Señor, himnos al Señor, y aquel lugar se estremeció porque la gloria, la presencia del Señor descendió a ese lugar. Y solo habían 2 personas, hermano, y que están presos ahí, que están atados de sus manos, de sus pies,
pero que estaban alabando y glorificando a Dios. Y usted y yo somos libres aquí. Usted puede levantar sus manos, usted puede aplaudir la presencia del Señor, usted puede glorificar con sus labios. Aquí nadie le va a prohibir que alabe, que glorifique, que exalte al Señor. Lo que se le impide es el pecado y la culpa del pecado que anda. La culpabilidad no lo deja, y la acusación del enemigo que adora al Señor. Porque cuando usted viene de la presencia del Señor, usted viene con un corazón dispuesto a adorar a Dios. Pero cuando su vida es un desastre, la conciencia no lo deja, lo acusa. Y no puede adorar a Dios. Y es cierto, no puede, porque para adorar a Dios usted tiene que arrepentirse, pedirle perdón a Dios. Entonces, examinémonos cómo estamos viviendo delante de Dios si quiere entrar al reino de los cielos. ¿Estamos gozosos, hermano? Gloria al Señor. Estamos gozando, hermano. Mira el versículo 5 dice, en Isaías 6:5 dice, entonces dije, mira Isaías, la actitud de este hombre, la reacción de Isaías ante la gloria y la majestuosidad de Dios. ¿Cómo dijo? ¡Ay de mí! Él exclamó, hermano, ¡ay de mí! No comenzó a hablar en lengua, no. No comenzó a danzar, no. ¿Qué es lo que hizo? Dijo, ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová Dios de los ejércitos. Este hombre que era un hombre íntegro, un hombre piadoso que tenía temor a Dios, que estaba sirviendo a Dios ya como profeta, hermano, que estaba proclamando la palabra del Señor, que estaba obedeciendo al Señor, pero él se da cuenta que delante del Señor el hombre, amados hermanos, realmente, amados hermanos, conoce su condición delante de la pureza y la santidad de Dios, que somos pecadores, que somos inmundos. ¿Cómo se consiente usted delante de los ojos de Dios? Es cierto, Dios nos ha justificado. Hemos sido justificados por la fe, claro que sí. Pero usted como persona, ¿cómo se consiente delante de la santidad de Dios? ¿Será que usted es tan puro como Dios? ¿Será que usted es tan santo como Dios? La santidad es la esencia de Dios, hermano. Él nos ha purificado, nos ha santificado, claro que sí. Pero nuestra vida, ¿será que va conforme a como es Dios? Usted dice, yo soy santo como Dios porque me ha santificado. Usted vive como Dios, no peca. ¿Usted no le falla a Dios? Sus ojos no pecan, su boca no peca, su corazón no peca, sus pensamientos no pecan. Entonces somos pecadores, por eso, pero qué lindo que tenemos en el Señor, porque Él intercede por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Ahí está el Señor intercediendo por nosotros. Claro, si nosotros le pedimos perdón al Señor, es cierto, nosotros fallamos, le pedimos perdón al Señor, Dios nos perdona, Dios nos limpia, Dios nos purifica nuevamente, amados hermanos, bendito sea Dios. Pero este hombre, un profeta de Dios, un hombre piadoso, temeroso de Dios, que está haciendo la obra del Señor, delante del Señor, viendo la magnificencia de la gloria y de la santidad de Dios, hay algo que reconoce y dice, ay de mí, que soy hombre muerto, porque soy hombre de labios inmundos. Y han visto mis ojos al Señor. Qué importante es ser honestos, hermanos. La honestidad es algo que a Dios le agrada, amados hermanos, para Él podernos purificar, para Él podernos justificar. Y este hombre reconoce su condición y dice, ay de mí, porque soy hombre de labios inmundos. Y cuando él reconoce, sucede algo maravilloso, amados hermanos. ¿Qué sucedió? Dice, y voló hacia mí uno de los serafines. Cuando este hombre reconoce que él es pecador, que reconoce que la santidad de Dios es tan grande, hermanos hermanos. Yo no sé cómo usted, yo no sé quién es Dios para usted, cómo es Dios para usted. Pero realmente cuando venimos delante del Señor y hablamos con Dios, usted tiene que conocer su condición como hombre, que somos pecadores, fallamos, hermano, fallamos. Si alguno que dice que no falla, que no peca, es mentiroso. Pero esto no es licencia para pecar tampoco, no. Por la misma naturaleza pecamos, hermano, aunque hay una naturaleza nueva, pero hay una lucha entre la carne y el espíritu. Bendito sea Dios. Pero Dios quien nos ayuda, amados hermanos.
Y es bien importante, amados hermanos, para ser purificado y justificado hay que reconocer nuestros errores, nuestra falta, nuestra condición delante de Dios, y que no podemos justificarnos a nosotros mismos, sino que necesitamos que nos justifique alguien, y el único que nos puede justificar y purificar solamente es Dios, amados hermanos. Y dice, y voló hacia mí uno de los serafines. Pero ¿cuándo voló? Cuando él reconoció. Miren lo espiritual, lo que pasa, amados hermanos, cuando alguien reconoce. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido. Bendito sea Dios. ¿Qué tenía en sus manos, amados hermanos? Un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Miren, amados hermanos, dice que uno de los serafines voló hacia él y dice que tomó con una tenaza un carbón encendido, o sea que está activo, amados hermanos. Y miren qué importante, no lo tomó con la mano, lo tomó con una tenaza, amados hermanos, porque esos sacrificios los había pedido ¿quién? Dios. Y a pesar de que ellos son santos, amados hermanos, ¿qué es lo que se hacía en el altar de los sacrificios? Era donde las personas llevaban que ese animalito, ese corderito, era sacrificado, la sangre era derramada, el animalito era quemado ahí. Entonces era una ofrenda de expiación, de perdón por el pecado, que representa la cruz, bendito sea Dios. El encuentro del pecador con la gracia de Dios. Entonces ahí donde el animalito, donde la sangre derramada, amados hermanos, este ser tomó con una tenaza, y dice que tomó un carbón encendido, porque se había hecho ¿qué? Expiación. Lo que Dios le está diciendo a Isaías es de que está aceptando el sacrificio, el animalito, el sacrificio que había llevado ahí para el perdón de sus pecados. Porque no basta solo con sacrificar, sino que él se arrepintió de sus pecados y le pidió perdón al Señor, amados hermanos. Y eso es lo lindo, reconocer. Tiene que haber cambios en nuestra vida. No basta con venir y sacrificar. No, hay que vivir y pedirle perdón al Señor. Lo que el Señor le está diciendo a Isaías es de que yo acepto tu ofrenda. Yo estoy recibiendo ese sacrificio que tú has venido, y ahora yo te limpio porque tú has reconocido ahora tu condición. Tu pecado es perdonado, tu culpa es quitada. Qué lindo, amados hermanos. ¿A cuánto Dios nos ha perdonado? ¿A cuánto Dios nos ha quitado las culpas? Bendito sea Dios. ¿Cuántos hemos sido justificados? Usted y yo hemos sido justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos ha justificado a nosotros. Cuando nosotros, ¿qué? Ponemos nuestra fe en Él y nos arrepentimos verdaderamente de nuestros pecados. Y Él conoce a los que verdaderamente se arrepienten de verdad y de corazón. Porque Dios no puede ser burlado, hermano. Allí había mucha gente en el patio. Ahí estaban los levitas, había sacerdotes. Pero el único que estaba viendo la visión era ¿qué? Isaías. Que pueden venir todos ustedes, amados hermanos, y más de algunos de ustedes pueden tener una experiencia con Dios, los demás ni cuenta se pueden dar. Solo Isaías estaba viendo esa experiencia maravillosa que estaba teniendo con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo lindo es de que él reconoció su condición al ver la gloria y la santidad de Dios. Reconoció que era alguien pecador, que era alguien inmundo. Bendito Dios. Imagínense que nosotros, amados hermanos, Dios nos ha limpiado. Entonces, ese lugar del altar es el punto de encuentro entre el hombre pecador y la gracia de Dios. La cruz marca ese encuentro, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre por nuestros pecados, bendito Dios. Y su sangre, amados hermanos, nos ha limpiado. Dice que de todos vuestros pecados. Ahora Dios nos ve limpios, nos ve puros, pero no por nuestro propio esfuerzo, sino que es por la fe en el Señor. Y esa fe Dios nos ha dado a nosotros, porque la fe es un regalo de Dios también, para que nosotros podamos creer en el Señor. Hasta en eso Dios nos ha ayudado, hermanos. Porque no, es un regalo la fe, hermanos. Es un don de Dios. Gloria a Cristo. Entonces nosotros tenemos que tener esa gratitud con Dios siempre. Siempre saber que si estamos aquí es por la gracia, por la misericordia del Señor. Y dice que este ángel, este serafín con una tenaza, lo cual era la importancia de ¿qué? De lo que Dios había pedido, hermanos. Entonces lo que Dios pide, lo que hacemos para el Señor es muy importante. Es algo santo, es algo consagrado para el Señor. Tan consagrado es que este ser lo tomó con una tenaza, bendito sea Dios, y lo pasó ¿qué? En los labios, en la boca de este varón.
y lo purificó, y le dice, en el versículo 6 dice, volóse a ver uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, bendito sea Dios. Y mira, aquí hay algo bien interesante, porque dice que habla de un carbón encendido, habla de un fuego que todavía arde, amados hermanos, que quiere decir, amados hermanos, que todavía está activo, todavía está vigente para el pecador, para que el pecador venga a un arrepentimiento y sea salvo todavía. La gracia y la misericordia de Dios sigue extendida para el mundo entero, porque Dios no desea la muerte del pecador, sino que el pecador venga a un arrepentimiento y sea salvo. Entonces te arde, todavía están ardiéndose. La sangre de Cristo todavía está activa, hermanos, para limpiar los pecados, para salvar al hombre pecador. Dice el versículo, ya voy terminando, dice el versículo 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo, y aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Qué hizo, hermano? Le quitó la culpa. Usted sabe que la culpa del pecado es un peso. Cuando alguien anda en pecado no es feliz, hermano. Ahí anda el acusador. Uno, la conciencia lo acusa. Otra anda el enemigo que lo anda acusando, que sabe que no está correcto lo que está haciendo, y es un peso. Anda con esa carga. Por eso le dice que le quitó que la culpa. O sea, la culpa no lo deja ser feliz. La culpa, esa inquietud, anda ahí, lo anda señalando. Mira lo que hiciste, que el pecado, esto, lo anda señalando, hermano. Entonces Dios quiere que nos despojemos de todo eso, amados hermanos, con un arrepentimiento verdadero. Dice, es quitar tu culpa, limpio tu pecado, la inmoralidad, el pecado, lo que nos separa de Dios, la desobediencia, amados hermanos. El Señor la limpia cuando reconocemos verdaderamente de que hemos fallado y le pedimos perdón a Dios, pero un perdón genuino, verdadero, amados hermanos. Y eso es lo que Dios quiere, un arrepentimiento verdadero. Dios quiere un arrepentimiento, diga que hasta la paz, Dios quiere un arrepentimiento verdadero de nosotros. Dios quiere un verdadero arrepentimiento, que haya cambio, que haya fruto digno de arrepentimiento, bendito sea Dios. Arrepentidos y convertidos a frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Queremos entrar al reino de los cielos? Pues tenemos que arrepentirnos verdaderamente, cambiar nuestra vida, dejar de hacer lo que a Dios no le agrada y comenzar a hacer a lo que a Dios le agrada. Dice la palabra del Señor que, ¿cuántos quieren ver a Dios, hermano? Dice la palabra del Señor en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Usted tiene el corazón limpio, hermano? No hay nada ahí que estorbe, nada, absolutamente nada. Examinémonos. Bienaventurados los de limpio corazón. Esto no es para cualquiera, ¿no? Todo el mundo dice que va para el cielo. Ese es el deseo de Dios, que todos vayan al cielo, pero no es así. No erréis, Dios no puede ser burlado. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Vamos allá a Lucas capítulo 18 y con esto termino, hermano. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Dice, Lucas 18, versículo 9, dice, a unos que confiaban en ¿qué? En sí mismos como justos. Ellos creían, nada. Soy santo, yo soy puro, yo aquí, yo allá. Y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo. ¿Para qué? Para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar ¿qué? Los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio, o sea, ten misericordia de mí, porque soy pecador. O Dios, que este descendió a su casa ¿qué? Justificado antes que el otro.
Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Reconocer, hermano, pedirle perdón a Dios. ¿Quién quiere que está limpio? Que se limpie más. Que es justo, que siga practicando la justicia. Y el que es inmundo, que siga ensuciando más, que siga revolcando en el pecado, en el fango. Dios no se complica. Dios no se complica, hermano. Que es santo, que santifique más. Que sea inmundo, pues siga inmundo todavía. Pongámonos de pie, amados hermanos. Pongámonos de pie, pero en esta tarde, amados hermanos, quiero que, bueno, no yo, sino Dios,